A ver, entonces vamos a hablar de los diuréticos. ¿Qué entienden por un diurético? ¿Qué hace esos medicamentos? 22 menos 15. ¿Han escuchado hablar de esos medicamentos? Si no, para explicarles, díganme nomás sí o no. Ayudan a eliminar la sal, ¿correcto? No, no necesariamente. Lo que hacen es eliminar agua del organismo, ¿ya? Por diferentes factores, pero en sí eliminan agua del organismo. Fuerzan a eliminar agua del organismo. Pero eso será del todo bueno. ¿Será bueno que nosotros eliminemos agua? ¿O forcemos al organismo a eliminar agua? ¿Qué opinan, señoritas? No. No, no es cierto. El agua es el elemento vital para la supervivencia del organismo. Y el hecho de eliminarla o forzar que se elimine podría ir en contra de esto. Entonces, el hecho de eliminar agua solamente va a servir en ciertas patologías. Ojo, los diuréticos no curan ninguna enfermedad. Repito, los diuréticos no curan ninguna enfermedad. No pueden mi diapositiva, ¿no es cierto? Estoy hablando sobre nada. Ya, esto falta. ¿También es cis? Sí, también sí. ¿En cuántos días? 16 volveré a hacer. Vengo. Ahora sí pueden ver la diapositiva. Todo esto es cis también. ¿Sí, no? Algo más que he descargado. Estrategia. Ya, decía, repito, los diuréticos no curan ninguna enfermedad. Ojo, Lo de COVID. simplemente ayudan a aliviar los síntomas o mejorar en algunos casos la patología en otras enfermedades, pero no curan ninguna enfermedad. Hay la creencia errónea de que con usar diuréticos uno puede curarse de las itus, de las infecciones del tracto urinario, o también de bajar de peso. Una pregunta, hemos visto que el agua, el cuerpo humano está formando por ¿cuánto por ciento de agua en un adulto? O de repente, es que aquí trabajamos con El cuerpo humano, ¿cuánto por ciento de agua será? Somos 70% agua. Miren, somos 70% agua. ¿Ya? Más que carne, más que huesos, más que otros minerales. Somos más agua que otra cosa. Ahora, y las personas, entonces, si nosotros somos más agua, ¿qué pasa si eliminamos esa agua? ¿Qué pasará con nuestro peso? A ver, ayúdenme. ¿Qué pasará con el peso de una persona si elimina bastante agua? Señoritas. Repito, si somos 70% agua y nosotros usamos diuréticos para eliminar el agua de nuestro cuerpo, ¿qué pasará con nuestro peso? Si una persona pesa 60 kilos, digamos, ¿qué pasará? ¿Bajará o no bajará? Sí, va a disminuir. Ya, eso es importante porque de esto se aprovechan muchas empresas ofreciendo productos para bajar de peso y lo único que te dan es diuréticos. Por ejemplo, conocen ustedes el té verde, ¿no es cierto? El famoso té verde, té chino, té lo que sea. ¿Han escuchado hablar de esa planta, de ese insumo, ese té? Sí, profesor. El té verde es un diurético. Supuestamente quema la grasa, ayuda a bajar de peso, pero al fin de cuentas es un diurético. Y a la persona obviamente le hace inyeccionar y baja de peso. Pero ¿qué pasa si nuevamente la persona toma su botella de agua? ¿Qué pasará con su peso? Nuevamente va a subir. Entonces, no solamente con el té verde, no hay muchos productos que son diuréticos, ayudan también a la transpiración y bajan de peso por deshidratación. Pero cuando uno vuelve a tomar o ingerir líquidos, recupera su peso normal, o el peso que tenía antes. Entonces, hay empresas que se aprovechan eso y también logran estafarlas, ¿ya? Bueno, es como un paréntesis para que se entienda un poquito esto. Entonces, entendido esta parte de que los diuréticos eliminan el agua del cuerpo, veremos con lo siguiente. ¿Qué pasa? Como ustedes tenemos el riñón, ¿ya? Tenemos el riñón. El riñón que es el encargado de filtrar. ¿Qué filtra el riñón?
¿Qué entra por acá? ¿Qué entra por ahí, señoritas? ¿Y qué saldrá por acá? Bueno, al revés, ¿no? Es al revés. Ayúdame para que me vaya temprano, por favor. ¿Qué entra por acá y qué saldrá por acá? Sangre. El riñón filtra sangre. Acá entra la sangre y por acá sale la sangre. Este es un filtro. Este es un filtro. ¿Y qué saldrá por acá? ¿Qué se ha filtrado? ¿Qué se elimina? Mire, son cuántos medicamentos. No es que se cuesta 10 medicamentos. La orina. Correcto, la orina. ¿Y qué en la orina? ¿Qué componentes? ¿Qué es la orina prácticamente? No sé quién ha hecho esos días. Por favor, completen ese. Porque luego, mira. ¿De qué está formada la orina? No quería completar nada. ¿Por qué? Porque no faltaba. Líquido. Agua y sales, ¿sí o no? La orina es agua. Un agua salada, pero al fin de cuentas es agua. Entonces, los diuréticos lo que hacen es... bueno, vamos a ver diferentes mecanismos, pero generalmente lo que hacen es que la orina, se aumente el volumen de orina. ¿Con qué? Añadiendo electrolitos. Por ejemplo, hemos hablado de hipertensión, ¿no es cierto? Hemos visto que la sal retiene agua, ¿no es cierto? ¿Recuerda que hablamos que la sal retiene agua? Algo parecido pasa. Cuando un diurético se utiliza, hace que se concentre más sal en ese lugar y por ende arrastra más agua. ¿Ya? Y la persona orina más. Fisiología. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Este es, podríamos decir que es la parte más pequeñita del riñón. ¿Ya? Este es el famoso filtro del riñón. Por acá entra la sangre. A ver, ojalá se puede ver. Aquí entra la sangre. Acá está entrando la sangre y acá está saliendo. Y vamos a poner acá. ¿Se ven las flechitas que dibujo? Para que entiendan, ¿se ven las flechitas? Sí, profesor. Ya, por ahí entra la sangre. Voy a borrar, ¿ya? Por ahí entra la sangre y sale la sangre. Perdón, y sale la sangre ya limpia. Entonces, estos podríamos decir, este tubito que está acá, todo de amarillo, es el encargado de recolectar la orina. ¿Ya? Ese aquí es el tubo, todo lo que es de amarillito es un tubo encargado de recolectar orina. Y de acá se elimina la orina, bueno, podemos ir por acá. Por acá pasa la orina y se va hacia la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? En este tubito, en esta U que vemos acá, se llama asa de Henle. Entonces, en esa asa de Henle, la orina, bueno, si el cuerpo está deshidratado, ¿qué color es la orina? Si el cuerpo está deshidratado, ¿qué color es la orina? Cuando no ha tomado uno agua en todo el día, ¿qué color micciona? Amarillo. Amarillo, correcto. ¿Cómo te cargado? Amarillo, correcto. Y si está ha tomado mucha agua, ¿qué color será la orina? Blanco, transparente. Correcto. ¿Por qué es eso? No cambia, los electrolitos, ojo, son los mismos, ¿ah? Una persona que micciona transparente y otra persona que micciona amarillo tiene la misma cantidad de electrolitos. La diferencia es la cantidad de agua que se elimina. Por ejemplo, yo tengo un té filtrante y le echo, digamos, medio litro de agua. ¿Qué color? Digamos que tiene un color marroncito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo le meto 1 litro, 2 litros? ¿Qué color pasará con qué coloración tendrá esa solución? Lo demás después ya. Repito, a ver, yo tengo un té filtrante. ¿Ya? A ese té filtrante le pongo, ¿ya?, medio litro de agua. Va a tener de un color marrón. Pero si yo a ese mismo filtrante le meto 2 litros de agua, ¿qué será el color? Le están poniendo este número de receta. Está en cambio de turno, por favor. Señoritas,
¿Qué pasará con el color cuando nosotros lo diluimos? Johan, has comprado uno, ¿no? ¿Qué pasa? Pero estás seguro que ahora no yo no me quiero quedar acá para la Navidad. No necesitará. No te me llevas en, no sé, o sea, en lo que sea, pero me has de llegar aquí. Señoritas. Bueno, mientras más líquidos tenga la orina, más transparente. Justamente este glomérulo se encarga de saber. Cuando el cuerpo está deshidratado, lo que va a hacer es retener agua. Pero cuando el cuerpo tiene bastante agua, elimina agua. ¿Ya? Ahora, cuando usamos diuréticos, el diurético lo que hace es engañar al cuerpo. Le dice que tiene bastante agua, por lo que ayuda a excretarse más orina. Entonces, diuréticos son medicamentos que favorecen la diuresis. ¿Qué es diuresis? ¿Qué es diuresis? Johan, ¿y cuando no tienes número de receta? ¿Qué entienden por diuresis, señoritas? Miccionar, por favor, no se olviden, miccionar. ¿Ya? ¿Cómo hacen esto? Disminuyen la reabsorción de sodio. Es decir, hacen que la orina tenga más sal, más sodio. Y como la sal retiene agua, hace que el cuerpo elimine más orina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué casos se utilizan? Solo ponle lo que está en préstamo. ¿En qué casos utilizamos diuréticos? A ver, ayúdame con esto. Ruth Brisaida, ¿me escuchas? Brisaida. Ya. Eudicia. ¿No hay señal o estoy en silencio? No, sí hay señal. Gloria. Y eso que dejarlo porque después me dice que dice, lo van a dejar eso completo, exacto, todo bien. Y me lo voy a llevar esto para trabajar. ¿Me lo hacemos algo? ¿Del acta? No puedo hacer esto, de ese forma. Sí. Pero aquí está. Informe de... Esto me lo llevaré para... Ay, mira, dice. Ay, ya me lo has terminado. ¿Aló? Señoritas. Gloria, ¿tampoco me escuchas? Carolina. Profe, le escucho. ¿Por qué Voy a me... leer. Estos, mira, 3 puntitos nomás quiero que leas. Es que si yo nomás hablo, nadie me escucha. ¿En qué se ¿De usa? usos generales, profe? Sí, usos generales. Después me Pasado. dices, ahorita pongo. Usos generales. Pero no le Ya, profe. Usos generales. Hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal agudo, crónico. Ya, gracias, Gloria. Entonces, Gracias. ya. Hipertensión, ¿por qué? Si recuerdan hipertensión, hemos visto que cuando una persona tenía demasiado volumen de sangre en el organismo, podía estresar las arterias. Así, en otras palabras, hacía que las arterias y las venas estén más hinchaditas. Y eso contribuye a la hipertensión. Bueno, si nosotros disminuimos los volúmenes de orina, bueno, mejor dicho, los volúmenes de sangre, hacemos que las venas y las arterias estén más relajadas. Por ende, haya menos presión. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca. Bueno, el corazón, como ustedes saben, su función es la de bombear sangre. El corazón bombea sangre. Ahora, mientras más sangre hay en el cuerpo, el corazón hará más o menos esfuerzo. ¿Qué será más fácil bombear el corazón? ¿1 litro de sangre o 2 litros de sangre? Señoritas. ¿Qué cosita? ¿No es cierto? Mientras más poquita sangre tenga el cuerpo, el corazón va a bombear con más facilidad. Entonces, aquellas personas que su corazón sea insuficiente, es decir, su corazón sea muy débil, conviene que tengan un menor volumen de sangre. Y enfermedad renal agudo crónica. Las personas con enfermedad renal, con insuficiencia renal, por ejemplo, por lo general su riñón falla, por ende no miccionan o miccionan muy poco. Entonces, el uso de diuréticos ayuda a que se favorezca la micción. Y bueno, en este caso ya estamos forzando la micción, forzando a que ese riñón trabaje con lo que pueda. ¿Ya? Estos ya son en casos terminales. Modo de acción entonces. Tenemos diuréticos osmóticos, como son las tiazidas y la amiodarona. Diuréticos en el asa de Henle, como la furosemida, bumetancaína, torsemida. Y en el túbulo distal y colector, como son las tiazidas, clortadiona y trimetileno.
Ahora tenemos otros que son de techo alto. Esta es otra clasificación, ¿ya? De alto techo o de bajo techo. De alto techo significa que van a hacer miccionar bastante, una mayor cantidad. Y acá el representante de este grupo es la furosemida. Bueno, los de techo bajo es que así ayudan a miccionar, pero en poca cantidad. Y acá el característico es la hidroclorotiazida. ¿Han escuchado hablar de estos medicamentos más antes? ¿Escucharon hablar de la furosemida y de la hidroclorotiazida? Sí, profesor. Ya, entonces, como regla general, apréndanse esto. La furosemida es un diurético fuerte y la hidroclorotiazida es un diurético débil. ¿Ya? ¿De acuerdo? Para que no se me mareen mucho. Duración del efecto, entonces. La furosemida, si bien es cierto, tiene un efecto fuerte, su efecto dura menos tiempo. ¿Ya? Solamente menos de 8 horas. Entonces tenemos otros que son de tiempo medio, como son las tiacidas, la hidroclorotiazida es de tiempo medio, generalmente de 12 a 24 horas. Y diuréticos de larga duración, como es la espironolactona. Y este es el otro medicamento que utilizamos, la espironolactona, ya con un tiempo de vida de mayor a 24 horas. Es decir, ese medicamento permanece en el cuerpo más de un día. Mecanismo de acción. A ver. Acá tenemos varios ejemplos, ¿ya? Tenemos los inhibidores de la nitrasa carbónica, la acetazolamida. Este es un medicamento utilizado en el hospital también. Después tenemos el manitol. Esto es interesante, hablar del manitol. El manitol es un diurético osmótico, pero ¿saben alguna vez han escuchado hablar de este medicamento, el manitol? ¿Nadie? Este es un medicamento interesante, es un tipo de azúcar, llamado diurético osmótico, y ayuda a disminuir la presión intracraneal. A ver, le pongo un ejemplo sencillo. Cuando una persona sufre un accidente, un golpe en la cabeza, puede correr el riesgo de que en el cerebro se llene de líquido, ¿no es cierto? Lo que genera una presión. Ahora, ese líquido que está en el incontenido en el cerebro tiene que ser eliminado, puesto que está aplastando el cerebro. Entonces, cuando hablamos de diuréticos osmóticos, especialmente el manitol, vamos a decir que este medicamento ayuda a eliminar el agua que está en el cerebro, siempre y cuando hay agua, ¿no es cierto? Pues ayuda a bajar la presión intracraneal de las personas que han tenido accidentes en cabeza. Entonces es interesante saber esto del medicamento, puesto que si una persona tiene un accidente en la cabeza, se le debe administrar manitol, ¿ya? Cuando haya presión intracraneal. Bueno, para acá... Bueno, medicamentos que utilizamos son la espironolactona, la hidroclorotiazida, la furosemida, el manitol y la acetazolamida. Algo interesante también a conocer es que la acetazolamida se utiliza en el mal de altura. ¿Cómo conocemos el mal de altura en nuestro medio? En Cusco o en las zonas altoandinas. ¿Cómo le llamamos al mal de altura? ¿Qué te ha dado? Mira, 20, 22 y 24. Señoritas, ¿cómo llamamos al mal de altura? No es el soroche, profesor. Correcto, el soroche. ¿Ya? La acetazolamida también es útil en casos de soroche o mal de altura. Obviamente para personas que no toleran altura, ¿no es cierto? Es un diurético que ayuda a mejorar la circulación en el cerebro. Bien, ¿alguna pregunta con algunos otros medicamentos? ¿Qué cosita están buscando? ¿Alguna pregunta con algunos medicamentos que desean que les explique un poquito más? Yeca, cuenten, anoten lo que falta y luego me preguntan. Entonces hablaremos ya por categorías. Tenemos inhibidores de la nitrasa carbónica. Bueno, no se mareen con el nombre, sino con la acetazolamida. Creo que claro, porque todos tenemos repuesto. Y si queremos canalizar ni para decir, yo he tenido ni un paciente para canalizar ni para decir que le hemos por eso que hay. No es otro para ¿Ya? Te voy a llamar a Rosemary que lo busque. Pero no fue como... A ver, tenemos tubulocorticoide proximal, inhibición de la nitrasa carbónica
Su tiempo de vida media es de 13 horas. ¿Ya? Con una duración del efecto de 16 horas. Usos clínicos. ¿Para qué se utiliza? Glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Eso sí saben, ¿eh? Ya hemos tocado el tema. ¿Qué es el glaucoma? No se habrá caído así. No, no hay. No usado y ¿Con qué es la enfermedad del glaucoma? ¿Qué afecta? Jenny, revísalo. ¿Qué tal lo has puesto en otro lado? No tiene Rosa, no sé. Que lo busque en la caja, a ver. Porfa. ¿Sabes qué cosita quiere? Que busquemos acá. En su relación tiene. Ya, yo te le he dicho eso, pues si quieres, corre. ¿Nadie? Glaucoma es la hipertensión ocular. ¿Ya? Es hipertensión ocular. Recordemos que en el ojo tenemos un líquido que se llama humor acuoso. Y bueno, sigue siendo líquido, pues. Cuando nosotros eliminamos líquido podemos bajar la presión del ojo, ¿ya? Con el uso de la acetazolamida. Y bueno, como le decías, otro uso también puede ser en soroche. Efectos adversos. Puede generar una acidosis metabólica, hipercalciuria, producción de cálculos, hipopotasemia e hipersensibilidad. Ahora, categoría de riesgo en el embarazo, tiene categoría C. ¿Qué significa categoría C en el embarazo? ¿Se usa o no se usa en embarazadas? Categoría C, ¿se usa o no se usa? No se usa. ¿Ya? Solamente usamos la categoría A y en algunas ocasiones la categoría B. Diuréticos osmóticos. El manitol, ya les he dicho el manitol. ¿Para qué utilizamos el manitol? La doctora me ha dicho que si deseas puedes ir a buscar su casa porque ya no ha pasado nada. Ahí está. Claro, claro. Claro, porque se supone que no tenías, y te lo hemos reingresado. Y te lo hemos reingresado. Sí. ¿Para qué se utiliza el manitol? Les acabo de decir. Y por eso te he dicho, la caja, no, es que para que tú puedas ver también, o sea, no hemos tocado nada. Por eso, Jenny, anda, busca. Vas a demorar cuánto, 5 minutos. Por eso, ¿le has tomado foto? ¿No fotografias? Nadie ha almorzado bien, Por Jenny. eso ayer me vieron No, ahorita voy a trabajar en tu historia. Pero si deseas por eso, vas a sacar la caja. A ver, señoritas, ¿alguien? Por eso, Jenny. Ah, el manitol, como dice acá, se utiliza en edema cerebral. ¿Ya? Es así cuando hay líquido en el cerebro, bueno, en el cráneo. Los diuréticos ayudan justamente a disminuir esos líquidos en el cráneo. ¿Para qué? Disminuir la presión en el cráneo, en la cabeza. También es categoría C en el embarazo. Ahora, fármacos. Inhibidores del sodio. Tenemos la hidroclorotiazida como principal representante. Como estamos viendo, tiene un tiempo de vida de media de 3 a 10 horas. En algunos casos hasta 2.5 horas. ¿Ya? Duración de la acción puede generar hasta 12 horas de duración. ¿Para qué utilizamos? Johan, ¿estás descargando con tu esto? No sé. Hipertensión arterial, hipercalcinuria, edemas ligeros, ¿ya? Para hipertensión, generalmente la hidroclorotiazida, sus principales usos en inicios de hipertensión arterial. Eso ténganlo en cuenta, por favor. RAMS. Rara vez puede producir vértigo, cefalea, diarrea, anorexia y eritemas cutáneos. Contraindicado. ¿En qué casos no se debe utilizar? En diabetes mellitus, ¿ya? En personas mayores de 65 años y presentes con anuria, es decir, que las personas no miccionen. Inhibidores de contrarreputadores de sodio. Tenemos acá el medicamento más fuerte, que es la furosemida.
Tiempo de vida media de 1 a 2 horas. ¿Ya? Su efecto generalmente puede llegar a durar 4 a 6 horas. ¿Para qué está utilizado? Ahora, este medicamento, por ser un diurético más fuerte, se utiliza en edemas. ¿Qué era un edema, señoritas? Ya, no está aquí la verdad. Creo que Rosemary va a venir. A ver, señoritas, ¿qué es un edema? ¿Qué tienen por edema? Señoritas. Nayeli, ¿qué es un edema? Edema, perdón. En almacén. Sí. Acumulación de agua. No, no es el profe. Ya. Es acumulación de agua en algún tejido, ¿no es cierto? Por lo general puede ser en pies, muslos, brazos, etc. Acumulación de líquido. Bueno, y como los diuréticos ayudan a eliminar líquido, por eso es que nos va a ser útil. ¿Ya? Nos va a ser útil. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Edema. Insuficiencia cardíaca congestiva. Problemas cardíacos, ¿no es cierto? Cuando el corazón es insuficiente, es necesario disminuir el volumen de sangre. Después, insuficiencia renal también. Efectos adversos. Puede causar diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de la audición, mareo, anemia, hipotensión e hiperglucemia. Entonces, personas, si puede producir hiperglucemia, ¿qué personas ya estaremos descartando? Jefita, déjelo nomás, ya un ratito. Si genera hiperglucemia, ¿qué pacientes tienen que dejar de consumir? Personas con ¿ya? B. ¿Qué es? ¿Ya? Contraindicaciones en aquellas personas que sean alérgicas al medicamento y estén gestando. Inhibidores de canales de sodio. Tenemos acá a la amilorida y triamtereno. Estos medicamentos no los tenemos en nuestro medio, no los utilizamos mucho. Pero vale la pena indicar que son utilizados en la hipertensión, con pérdida de potasio, magnesio y hipopotasemia. Tenemos antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Estos sí utilizamos, que es la espironolactona. Es un medicamento que se utiliza bastante en los servicios de centros de salud. ¿Por qué? Porque tiene un buen tiempo, una buena duración de su efecto. Tiene una vida media de 1.5 horas, pero su efecto se extiende hasta las 12 horas. ¿En qué se utiliza? En aldosterismo primario, ¿ya? Con pérdida de potasio. Efectos adversos. Puede generar hiperpotasemia, acidosis metabólica, cefalea, trastornos gastrointestinales. ¿En qué casos no está contraindicando? En cirrosis. Entonces hablaremos de las patologías más frecuentemente utilizadas con los diuréticos. Ya habíamos hablado del corazón, ¿no es cierto? Primero hablaremos de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué entiende por insuficiencia cardíaca? Nancy, ¿me escuchas? Nancy. Nancy no está. Nieves. Caroline. Nieves. Ay, ¿qué entiendes por insuficiencia cardíaca? Ya les he dicho ya. Cardíaco obviamente se refiere al corazón. Insuficiente significa que algo no cumple sus funciones adecuadamente, ¿no es cierto? Que no cumple sus funciones adecuadamente. Entonces, juntando las dos palabras, ¿qué diríamos? El corazón no bombea, profesor, será pues. Correcto, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Cuando hablen de insuficiencia cardíaca, es que es un corazón muy débil. Es un corazón que no tiene la fuerza para poder distribuir la sangre adecuadamente. ¿Qué cosa desea? Como les decía, para el corazón se hace más fácil bombear menos sangre, ¿ya? Y como la sangre es agua prácticamente, con el uso de diuréticos bajamos los niveles de sangre, o disminuimos el volumen de sangre, mejor dicho. Lo que ayuda a que el corazón haga menos esfuerzo y pueda bombear la sangre, ¿ya? ¿Qué medicamento se utiliza para esto? El medicamento es la furosemida, por ser un diurético fuerte, que constituye la base del tratamiento en la insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca usamos dos medicamentos, uno que ayude a mejorar el volumen y otro que le dé fuerza al corazón. ¿Ya? Hay medicamentos que le dan fuerza al corazón. ¿Ya? En la zona de la... Ya. Entonces,
como nos dice acá, ¿no? Dan lugar a una natriuresis y diuresis intensas. ¿Ya? Una diuresis intensa. En la presión arterial, como les decía, ¿dónde hay más presión arterial? ¿Dónde hay más presión? ¿En una vena con bastante sangre o una vena con menos sangre? Hospitalizantes descargado y así. Repito la pregunta. ¿Dónde habrá mayor presión? ¿En una arteria con bastante sangre o con menos sangre? ¿Cuál tiene más riesgo de explotar? ¿Un globo llenado con agua hasta el tope o un globo a medio llenar? Un globo llenado hasta el tope, ¿no es cierto? Del mismo modo, nuestras venas funcionan como una especie de globo. Cuando hay mucho líquido, estas están estiradas, alargadas. Por ende, hay un aumento de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, cuando usamos diuréticos, justamente disminuimos el volumen de la sangre. Y también generamos vasodilatación, lo que favorece a que disminuya la presión arterial. Cirrosis. ¿Ya? También en cirrosis nos va a ser útil. ¿Para qué medicamentos utilizamos en cirrosis? La espironolactona y la furosemida. ¿Por qué? Porque van a ayudar a disminuir la fibrosis y formación de nódulos dentro del hígado. Interacciones medicamentosas. Estos medicamentos van a interaccionar con medicamentos digitálicos, especialmente si tienen niveles bajos de potasio. Los digitálicos son medicamentos justamente que dan fuerza al corazón. Una insuficiencia cardíaca, un digitálico como la digoxina da fuerza al corazón. Pero el problema es que los diuréticos disminuyen este efecto. Entonces, si se administra digoxina con un diurético, no va a hacer que la digoxina no tenga efecto. También en ciertos antidepresivos, especialmente si está tomando diuréticos de tiazida. Otros medicamentos para la hipertensión, por ejemplo, como son enalapril y otros, generalmente potencian el efecto. Con el litio, que es un medicamento para tratar problemas neuronales o psiquiátricos. Ciclosporina, si está tomando diurético alrededor de potasio. ¿Ya? Además, señoritas, ¿alguna pregunta con respecto a los diuréticos? ¿Alguna pregunta con diuréticos, señorita? Señoritas, por favor. Entonces ayúdenme, por favor, ya para que yo pueda viajar. ¿Qué medicamentos, en qué patologías hemos visto que se utilizan? Eudicia, Gloria. Dígame, profe. Ya. ¿En qué patologías utilizamos los diuréticos? No, deja de la Mary. Me recibes ahí, ¿ya? Profe, estoy en la caja. Ya, bien, señorita. Entonces, solamente para recordarles, ¿no es cierto? Que los diuréticos se utilizan para tratar, bueno, no para tratar, para apoyar en enfermedades como hipertensión arterial, también en insuficiencia cardíaca congestiva y insuficiencia renal. Algunos específicos son para edemas cerebrales, edemas craneales, ¿ya? Y en algunos otros casos, bueno, como puede ser para el mal de altura o para cirrosis, como menciona acá. ¿De acuerdo? Bien, señoritas, no estamos muchos hoy día tampoco. Se acerca bueno, mañana es un día importante, por eso es que creo, me imagino que todos estamos ocupados en otros asuntos. ¿Ya? Pero vamos a hablar más a profundidad la siguiente clase de cada uno de los grupos de diuréticos. Bien, señoritas, a ver, atentas a la lista, por favor. Creo que todos se han ido. ¿Quiénes están? Eudicia.
¿Estás presente? Gloria, Nayeli, Nancy. Presente, profe. Es que usted dijo solo hasta las 7:30 y ya son las 8. Presente, profe. Ya, Nayeli, listo. Nieves. Ya te se considera nomás, pero. Presente, profe. Nayeli, ya, Nayeli te estoy considerando, no más faltabas. A ver, ¿quién faltaba? Lía, me pidió permiso. Ya, señoritas. Bueno, mañana, el día de mañana. Profe, Gloria, presente. Ya estás, ya, Gloria. Bien, profe, estoy en una bulla. Ya, señoritas. También, después, también. Bueno, señoritas, el día de mañana no tenemos clases y de repente ya no podemos.